Sean bienvenidos a una edición más de Educación 360. Realmente es un gusto compartir con ustedes cada semana un bloque donde hablamos justamente sobre el tema de la educación. Aparte de eso, sobre el tema del proyecto de transformación educativa. Pero en esta edición vamos a hacer una pausa y hablaremos justamente sobre los 10 años del FEI, del Fondo de la Excelencia para la Educación y la Investigación, con los protagonistas, con los que hacen realmente la agenda durante este largo periodo de tiempo en lo que implica una política pública de sostenibilidad en el tiempo, en estos 10 años aquí en la República del Paraguay. Por eso les invitamos a que hoy nos acompañen en Educación 360 aquí por Paraguay TV, hablando justamente sobre los 10 años del FEI. Les invitamos a la vuelta de la pausa a desandar el programa del día de hoy. Seguimos nosotros en Educación 360. Hoy estamos dedicando un programa especial a los 10 años del FEI, del Fondo para la Educación y la Investigación, Fondo de Excelencia que se ha conformado durante todo este tiempo y que ha definitivamente hecho un impacto significativo en la educación. Por eso queremos hablar con algunos de los protagonistas en esta edición especial de Educación 360 aquí por Paraguay TV. Y en este momento lo tenemos al señor Francisco Santa Cruz, consejero de administración también del FEI. Don Francisco, gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Esta experiencia qué significa para el Paraguay? Definitivamente conformar este fondo ha tenido un impacto. Yo creo que significa mucho para el Paraguay y habría que mirarlo un poquitito en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, con Becal, las becas Carlos Antonio López, han salido una cantidad enorme de jóvenes paraguayos brillantes a formarse en universidades de punta de Europa, de Estados Unidos, etcétera, a gran nivel. El retorno de esta gente, de estos jóvenes formados a alto nivel, puede significar mucho para nuestro país. Y el segundo foco que podría rápidamente mencionar es el tema de que están haciendo, en mi modesto entender, una ciencia en el Paraguay. Antes se hacía ciencia y las iniciativas personales tenían un rol fundamental. Por ejemplo, criar ratas para medicina experimental, como no teníamos infraestructura, a veces se llevaban a las casas y se hacían la cría de ratas, las operaciones, etcétera, en condiciones en donde se acentuaba mucho el aspecto de aporte personal. Sin embargo, ahora, con el programa de incentivo a los investigadores, se nota que fueron reconocidos, categorizados 3 tipos de investigadores y el trabajo de esta gente realmente es resaltante. En esto es muy difícil inventar historias porque me cupo el honor de ser miembro del Premio Nacional de Ciencia en 4 ocasiones. Y en la última convocatoria del año 2020, si mal no recuerdo,
de 98 trabajos que se presentaron para optar al Premio Nacional de Ciencia en Paraguay, 30, cuanto menos 30, fueron publicaciones hechas en revistas de alto impacto. Y esto no se puede comentar emotivamente, digamos. Una revista médica importante, de ciencia importante, es aquella revista que tiene un impacto 1. Una gran parte de los trabajos publicados se hicieron en revistas con impacto 5, 7, 10, etc. Es decir, están haciendo como corporación un grupo de científicos que están produciendo trabajo. Don Francisco, si tenemos que hablar justamente de lo que ha dejado estos 10 años, pero mirando a futuro, porque esto creo que es una iniciativa que va a quedar en el tiempo, incluso cuando miraba todo lo que ha sido el proceso de crecimiento de uno de los elementos que me mencionó, que es el caso de Becal, blindaron en su momento también los fondos para que esto perpetúe justamente esta política pública en el tiempo. Por eso veo como un ejemplo importantísimo de lo que significa una mirada de cuidado a la educación. ¿Qué se viene a futuro? Y creo que es importante asumir, evaluar lo que se hizo, asumir los resultados y decir, señores, en el Paraguay apostamos a que este tipo de programas de educación para la excelencia en la educación e investigación, esto continúe firme, continúe por muchos años, porque es muy importante. Ahora bien, ¿está contento con estos 10 años? Desde el punto de vista personal, puedo decir que estoy muy contento con haber sido designado en 4 ocasiones, en realidad 2 como mi consejero suplente y 2 como consejero titular, y estoy muy contento, muy realizado en lo personal. ¿Faltó algo? Siempre falta algo en todas las acciones humanas, aún de las instituciones más perfectas. Siempre se hubiese hecho de otra manera, tal vez hubiésemos necesitado más fondos, porque cuando uno mira el total de inversión en Paraguay, uno dice, pero qué mucho dinero se invirtió en educación, en investigación. Sin embargo, cuando nos comparamos con otros países y haciendo correlación con su Producto Bruto Interno y demás cosas, se nota que nuestra inversión es muy limitada, muy modesta, debería ser mucho mayor. Ahora, por último, y agradeciendo mucho su tiempo en esta reflexión, porque estamos haciendo esta edición especial de los 10 años del Fondo de la Educación para el Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación, digo bien, es un poco, ¿qué espera? Ya le pregunté, pero en 2 o 3 puntos, ¿qué espera puntualmente sobre esto? Que se mantenga un programa similar a esto, reforzando los aportes económicos. Don Francisco, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes. Francisco Santa Cruz, consejero de Administración del FEI, hablando con nosotros aquí en Educación 360. Una brevísima pausa, a la vuelta seguimos con más. La calidad educativa es posible. La educación en Paraguay se encuentra en una crisis desde las últimas 3 décadas. Esta crisis educativa estructural, donde los estudiantes no aprenden, debe cambiar urgentemente. Nos merecemos una educación de calidad para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan a instituciones educativas con todos los servicios básicos y equipamientos, para que los docentes capacitados puedan desarrollar modelos curriculares que preparen para la vida y para contribuir con el desarrollo del país. Paraguay debe apuntar a la economía del conocimiento con todas las herramientas necesarias. Con el Plan Nacional de Transformación Educativa, conquistamos espacios de trabajos con varios sectores, priorizamos acciones territoriales en cada rincón del país y construimos juntos políticas públicas para seguir mejorando la calidad de vida de todos. Hoy tenemos el desafío más grande de la historia: mejorar la educación. Unite al reto. La calidad educativa es posible. Volvemos
luego de la pausa seguimos nosotros en esta edición especial de nuestro espacio Educación 360 aquí por Paraguay TV, hablando justamente sobre los 10 años del FEI, del Fondo para la Educación, para la Excelencia de la Educación y la Investigación. En este bloque vamos a estar con el señor Esteban Ferro, también miembro del Consejo de Administración del FEI. Don Esteban, gracias por su tiempo con nosotros. Un gusto compartirlo. Bueno, la situación un poco para analizar lo que ha implicado estos 10 años en el tiempo, ¿qué sabor le deja? En primer término, yo me incorporo al Consejo del FEI muy recientemente, pero con la visión de haber participado como beneficiario de algún proyecto del FEI a través del programa Prociencia, pero también desde la perspectiva de alguien que alguna vez tuvo alguna gestión en administración de educación superior. Y ciertamente la labor que el FEI ha desarrollado, yo creo que tiene un impacto muy importante, no solamente en la cantidad de proyectos, en los montos manejados en esos proyectos, sino sobre todo por apuntar a un sector que tradicionalmente se ha notado carente de un apoyo sostenido desde el punto de vista oficial en lo que hace a cuestiones de carácter estratégico. Y yo quiero sobre todo enfatizar que un componente importante de los proyectos que el fondo ha financiado tienen ese carácter estratégico, y el otro, el carácter de excelencia. Son dos componentes que ciertamente una actividad tan crítica para el desarrollo de la sociedad como es la educación tiene que tener. Lo que me parece interesante justamente de esta primera apreciación suya es hacer un poco también un balance de lo que era el pre-FEI y post-FEI, ¿no? Porque cuando me hablaba justamente de su experiencia, hablábamos sin FEI cómo era la realidad. Claro, en lo que tengo más vivencia, que es la actividad de investigación científica y formación de recursos humanos con alto nivel de capacitación. El tema de obtención de fondos para proyectos de investigación era una tarea bastante trabajosa, y además no se contaba con programas, con fondos concursables. Solamente teníamos desde la experiencia de PROCID, administrado por CONACYT con fondos del BID, pero eso de por sí ya resultó toda una innovación en lo que hace a financiamiento de investigación científica y tecnológica. Entonces, el contar con fondos concursables a través de Prociencia 1 y 2, eso representa un enorme avance en cuanto a las posibilidades que institutos, universidades y centros de investigación, tanto públicos como privados, puedan acceder a un financiamiento que soporte esa actividad. Si podemos graficar en cierta manera también, a partir de la existencia del FEI, ¿cuántos escalones hemos subido? Todavía estamos lejos. Todavía estamos lejos, no tengo presente los números para cuantificar, pero ciertamente Paraguay nunca se caracterizó por estar ni siquiera cerca del promedio de inversión en ciencia, tecnología e innovación de la región. Por lo tanto, el avance que representa el aporte del FEI es definitivamente significativo en términos de crecimiento. Y yo quiero resaltar el otro tema, que es la formación de recursos humanos de alta capacitación. ¿Cómo se hacía antes del FEI? O sea, cómo se hacía antes de Becal. Y contactos personales asociados a proyectos financiados por gobiernos, agencias multilaterales, tratando de estimular cierta gente que tomara el riesgo de ese proceso de desarrollo de sus capacidades, con el alto riesgo que, no habiendo un ambiente propicio para recibirlos e incorporarlos, perdiéramos ese recurso humano. De hecho, ha ocurrido muchas veces. Entonces, ahí la gestión de Becal, también financiada por el FEI, empieza a cambiar ese esquema de una manera radical.
Don Esteban, el tema también que me parece importante destacar con eso que nos estaba diciendo, la cuestión del capital, todavía hay materias pendientes de trabajo, de insertar de vuelta esa capacidad instalada, ¿no? Sí, ciertamente ha habido una inversión muy importante y tal vez si hay una cuestión pendiente es la articulación, articular entre diversos proyectos mismos de los que son apoyados por el FEI o que cuentan con fondos del FEI, ver la manera de que esa inversión en la formación de recursos humanos se traslade a otros proyectos, como la incorporación al plantel docente en distintos niveles, ¿verdad? Porque si se ha hecho una inversión en formar recursos humanos, ciertamente esos recursos humanos pueden ejercer impacto en cualquier nivel, pero si se insertan en un sistema académico, la posibilidad de impactar es mucho mayor. Le decía al comienzo de la nota de que está recientemente incorporado al Consejo de Administración. Hablamos de, en este programa especial, 10 años del FEI. Esto implica también haber transitado algunos gobiernos ya, desde su creación hasta esta instancia. ¿Cómo podemos compartir esto con la audiencia, el hecho de blindarse como un ejemplo de política pública que trasciende gobiernos coyunturales o de tiempos cortos? Definitivamente, decía al principio, uno de los valores del FEI ha sido ese carácter estratégico y que en gran medida, no en la medida que deseáramos, provee unos fondos con un cierto nivel de blindaje que puedan permitir una proyección de proyectos a mediano y ciertamente más largo plazo de lo que resulta de la gestión de un gobierno. ¿Vivieron algunos tsunamis en algún momento? Sí, o sea, ciertamente de lo que era originalmente el global del fondo, solamente al FEI le quedó la administración del 30%, y eso ha tenido quitas sucesivas por coyunturas que se fueron dando, y eso ciertamente es una amenaza para el FEI, porque una de las preocupaciones que hay, yo creo que a nivel de todos los que participan, tanto del propio FEI como de los proyectos que son financiados, es qué pasa con la continuidad, porque el FEI a través de los proyectos ha dado vivencia o ha apoyado políticas públicas muy importantes que no pueden cesar en su ejecución una vez que los fondos del FEI no estén disponibles. Entonces, un desafío, y este desafío no es solo para el FEI, sino para todas las administraciones, cómo convertir un proyecto estratégico con fondos de duración limitada en un proyecto de Estado con sustentabilidad a lo largo del tiempo. Bueno, y mi última pregunta, justamente agradeciendo mucho su tiempo, ¿cómo ve el futuro del FEI? Y el futuro del FEI ciertamente tiene un plazo. Lo que esperamos, yo creo que eso está en el espíritu de todos, es que el estilo de gestión que el FEI dejó, o que el FEI ejecuta, no se valore solamente en términos de los resultados de los proyectos, sino que se valore ese modelo de gestión. O sea, un modelo de gestión que creo que es uno de los aportes del FEI a la sociedad como modelo de integración entre el sector público y el sector privado, pero no como adversarios ni como ciegos cooperantes, sino al contrario, es decir, aportando puntos de vista, críticas que estimulan a que los proyectos se realicen como fueron planteados, que esos proyectos sean seleccionados de acuerdo a verdaderas necesidades del país. Tal vez en una siguiente etapa, mirando un poco el futuro de los próximos 10 años, volverse un poco más social también, el resultado del FEI. Efectivamente, ciertamente, si hay acciones concretas, la sociedad tiene que estar al tanto de esas acciones, porque eso hace que no solamente se interesen aquellos directos beneficiados, sino
el resto de la sociedad que va a recibir el impacto a futuro de una mejor educación, de un sistema académico, un sistema de investigación e innovación más sólido. Don Esteban, gracias por su tiempo. Un placer. Don Esteban Ferro, miembro del Consejo de Administración del FEI, con nosotros aquí en Educación 360. Hacemos una brevísima pausa y enseguida estamos con más. Luego de la pausa seguimos nosotros en nuestra edición especial hoy de Educación 360, recordando los 10 años del FEI, que es el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, órgano que ha trabajado de manera muy ordenada, muy eficiente, y que hoy nos toca también hablar con la directora ejecutiva, doña Carmen Romero. Doña Carmen, gracias por su tiempo. Muchas gracias por el espacio y dentro del marco de todo lo que es la transformación educativa, muy bueno poder compartir con ustedes este aniversario que estamos tratando de llevar adelante. Es así, definitivamente también nosotros queremos poner dentro del espacio que normalmente vamos conociendo los detalles de lo que es el proceso de construcción de este proyecto de transformación educativa, y vemos como una suerte también de ejemplo lo que son estos 10 años del FEI, porque creemos que definitivamente tenemos que ir hacia ese camino. En ese sentido, y tras lo expuesto, estos 10 años del FEI, ¿qué ha dejado? Bien, en primer lugar, los 10 años que de la ley se van a cumplir en septiembre, así que estamos como todo el año queremos recordar y tratar de destacar los logros y también los desafíos. Yo creo que en términos de aprendizaje, por un lado fue la apuesta al modelo de gobernanza. O sea, recordemos que estos son recursos públicos, pero la administración tiene una coparticipación de personas que no son del sector público, llamémoslo en términos generales del sector privado. La decisión siempre es de las autoridades, pero sí es un consejo donde el sector público, si bien toma las decisiones, es un sector privado que le hacen como una suerte de contrapeso en términos de control, de seguimiento y también de aportar. Y de validación. Yo creo que también es un modelo así. Y a partir de allí también transformación educativa se formuló de esa manera, la gobernanza, digamos, donde hay una participación desde algunos sectores de la sociedad civil en la toma de decisiones. El modelo de gobernanza, entonces, yo lo destacaría como una forma. Lo otro es, los aprendizajes son en todos los sentidos. Sí se aseguró un recurso para apuntalar la inversión tanto en educación como en investigación, sobre propuestas concretas, sobre un plan concreto, un proyecto concreto. Yo creo que el aprendizaje es que no solamente es necesario tener clara la hoja de ruta y el recurso, tenemos que tener una gestión pública adecuada a los desafíos que implica tener una inversión de este tamaño. Cuando uno mira en el tiempo y lo que ha significado el inicio del FEI en estos 10 años, podemos decir de que se ha dejado por lo menos el cimiento de una capacidad para que investigadores y el fortalecimiento de la educación haya encontrado esa diferencia. ¿Hemos avanzado?
Sí, bueno, totalmente. La inversión en investigación, en lo que es el desarrollo científico, es inédito. Okay. O sea, el empujón, por llamar de una manera, es muy significativo, y el desafío que impone es que no puede haber marcha atrás. Correcto. ¿Sí? Que llega un punto de inflexión de que se construyó una comunidad de investigadores, se habla del tema. Y para bien o para mal, la pandemia también nos hizo entender la importancia de la ciencia y del desarrollo científico, cómo la ciencia contribuye realmente a mejorar la calidad de vida si lo utilizamos adecuadamente. Entonces, sí, la necesidad de que Paraguay tenga una buena inversión en el desarrollo científico se instala a partir del FEI por una cantidad inédita en términos de recursos. Y en eso, cuando hablamos en ese ejemplo específicamente de lo que ha sido el aporte a la investigación, y tomemos como ejemplo de repente unos escalones, de 1 al 5, ¿cuánto hemos avanzado con estos 10 años? Los indicadores internacionales nos dicen que todavía nos falta bastante. Okay. Sí, nos faltan unos 3 o 4 escalones todavía. Pero a nivel país. No, a nivel país, mucho. O sea, yo creo que no solamente una comunidad de científicos, investigadores, que sienten las condiciones para realizar su trabajo y para aportar, sino que también estamos incipientemente instalando que la sociedad entienda y sienta los beneficios de eso. O sea, yo creo que estamos en el medio. Ok, bien, me parece que eso también vale la pena y por sobre todo dejar también sentado en este espacio de que esta es una política pública, es un ejemplo de política pública que no tiene que tener ningún retroceso. Por lo menos de forma particular a mí me gustaría dejar esa idea y creo que todos también en los que nos dedicamos a este tema de la educación. Doña Carmen, hablemos un poco también de la proyección ante lo que es el tema de este ejemplo nuestro del proyecto de transformación educativa, ¿no? Y cuál es un poco el aporte que puede dar el FEI en ese sentido. Bueno, el FEI cuando se plantea este proyecto en el 2017, le llamamos proyecto por una forma de gestionar lo que son las propuestas, ¿verdad? Pero en realidad es una iniciativa donde era necesario tener más claro o revisar y actualizar la hoja de ruta del Plan Nacional de Educación, hacia dónde queremos ir, para que esos recursos tengan también un sentido. O sea, no solamente tener el recurso, sino saber a dónde se quiere ir, a dónde queremos llegar, y de ahí la inversión. Por lo tanto, el desafío próximo del FEI es, si se tiene una hoja de ruta clara, consensuada, que nos garantice mejorar la calidad de la educación y por ende de las condiciones de vida, bueno, esa hoja de ruta permitirá también canalizar los recursos adecuadamente. Por tanto, me parece que el FEI tiene un rol fundamental de lo que pueda hacer a futuro más recursos. En el corto plazo ahora están dedicados ¿a qué? Bueno, hoy mismo, si bien Transformación Educativa es como un proyecto más, son 19 proyectos en totales que se han financiado, 3 ya han finalizado, este año finalizan otros 3, entonces estamos en concluir los proyectos, hay otros que están en estudio, y destacaría que además de lo que el FEI está abocado en hacer seguimiento a los 16 proyectos activos, analizar los 2-3 que están por venir y van a iniciar este año o el próximo. También destacar algunos avances significativos en el sentido de primera infancia. Es un tema que se instala también a partir de esto, así como la investigación científica, primera infancia, y creo que la trascendencia de, complementando el proceso de investigación y desarrollo científico, la formación de lo que se llama capital humano avanzado, que es todo el programa de becas en el exterior, ¿verdad? Entonces, porque eso viene a darle insumos y condiciones a tanto todo el proceso educativo como todo el proceso de desarrollo científico. Que era justamente lo que me faltaba como para redondear un poco el concepto general de FEI y por supuesto la cantidad de talento que ha ayudado el FEI
a poder no solamente formarse en cuestiones particulares y propias, sino la experiencia de vivir en otros países y de que eso también sea un input, ¿no?, para la persona que tiene que volver a Paraguay y ver esos ejemplos fuera del país. Un mensaje final, hoy también en este programa especial de los 10 años del FEI para la teleaudiencia. Sí, bueno, estos recursos vienen a partir de la cesión de energía. Sabemos que el tratado se renegocia el próximo año, por tanto esperamos que todo lo que se ha realizado sirva de ejemplo o de buen ejemplo para poder darle continuidad a esta modalidad. Que tiene que estar en la agenda y ojalá que realmente sea así para la continuidad como estaba diciendo. Doña Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Doña Carmen Romero, directora ejecutiva del FEI, hoy en esta edición especial celebrando los 10 años del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación aquí en Educación 360. A la vuelta de la pausa estamos con más. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, aclarar, solucionar, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. Ha sido un gusto compartir con ustedes una edición más, hoy en una edición especial de Educación 360, hablando sobre los 10 años del Fondo de la Excelencia para la Educación y la Investigación. Trabajo que vienen realizando de manera sostenida y que han generado un impacto definitivamente en nuestro país. La idea es pensar cómo continuará esto en el tiempo y ojalá que entienda la clase política que necesitan blindar la posibilidad de que los fondos para la educación siempre estén disponibles. Porque como decimos siempre, la educación es un compromiso de todos. Nos encontramos en la próxima edición de Educación 360 aquí por Paraguay TV. Por supuesto, deseándoles para lo que resta de la jornada un excelente descanso. Será hasta la próxima.